Hola amigos, bienvenidos a Seculorum en este último domingo de agosto. Después de haber visto en los últimos domingos el capítulo 6 de San Juan y su discurso del pan de vida, volvemos hoy al Evangelio de Marcos, propio del ciclo B. El texto que vemos en la liturgia de hoy tiene también como trasfondo la multiplicación de los panes en el segundo Evangelio. El tema que aquí se trata es el que separa lo puro de lo impuro, lo sagrado de lo profano, la ley de Dios de la tradición. Aclaremos antes que nada que para los fariseos, fieles observantes de la ley, la tradición rabínica ha adquirido una importancia exacerbada, valorada incluso por encima de la ley misma, cosa que es reprochada y reprobada por Jesús. La ley tiene por autor a Dios y como intermediario a Moisés. Ella es por tanto el núcleo. La tradición es periférica, procede de los hombres y su función es salvaguardar la ley, núcleo de la revelación de Dios a los hombres. Sin embargo, el partido de los fariseos llega a defender que la tradición rabínica hunde sus raíces en la revelación de Dios a Moisés y Josué. Este es el planteamiento de fondo de la discusión entre Jesús y los fariseos en esta escena evangélica. El conflicto surge porque algunos de los discípulos de Jesús comen sin lavarse antes las manos. No se trata de una cuestión de higiene, sino más bien del concepto de la pureza identificada con lo sagrado y la impureza identificada con lo profano. Para el fariseo piadoso, todo lo profano es impuro y puede incapacitar al hombre para relacionarse con Dios. En efecto, cuando el ser humano incurría en impureza legal, era declarado incapaz para participar en las reuniones de la sinagoga, para vivir y expresar su fe, para relacionarse con Dios. Esa impureza llevaba a la marginación ritual y social. Según su concepción, si el alimento que entra en el cuerpo es profano, puede contagiar la impureza a quien lo recibe. Si las manos no se han purificado con el agua antes de la comida, al tocar el alimento lo convierten en impuro y el alimento le pasa la impureza a la persona. Lo mismo con las vasijas donde se cocina y con los platos. Si no se procede antes a su purificación ritual, pueden contaminar al que come de ellos. En el acontecimiento de la multiplicación de los panes, la multitud comió sin purificar antes sus manos. Por esa razón, algunos de sus discípulos han considerado ya caduca esa costumbre por innecesaria. Sin embargo, el evangelista nos muestra que otros discípulos siguen atados a esa disciplina. Los fariseos y los letrados han venido del centro religioso del país, Jerusalén, seguramente avisados por los rabinos de las sinagogas cercanas al ver el desorden ritual en la multiplicación de los panes. Ahora son ellos mismos, las propias autoridades del templo, quienes lo constatan en algunos de los discípulos. De inmediato recriminan a Jesús su actitud, le consideran responsable de lo que hacen sus discípulos, y parte de ellos no observan las abluciones rituales. Ellos han viajado para ver resbalar a Jesús y acaban de verlo con sus propios ojos. Con una cita del profeta Isaías, Jesús va a desmontar el mito que ellos han creado en torno a esta y a otras tradiciones. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. A lo que Jesús añade: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Con ello desautoriza definitivamente el empeño fariseo en alzar a preceptos divinos lo que solo son tradiciones humanas. Pero aun cuando, al hacer el énfasis en este tipo de comportamientos, olvidan el verdadero mandato de Dios.
Posiblemente Marcos refleje aquí una vez más las tensiones en sus comunidades. Los que provienen del judaísmo quieren imponer sus costumbres a los que proceden del mundo pagano, quienes siempre habían sido despreciados por ellos. Pero Jesús abre su mensaje a la universalidad y desautoriza las tendencias judaizantes dentro de su comunidad de discípulos. La respuesta de Jesús continúa con la enumeración de comportamientos y vicios que se dan en los hombres. La moraleja es que esas riquezas nacen de dentro del hombre. El límite también demarcado entre el mundo de lo profano y el de lo sagrado que los fariseos intentan establecer es ahora derribado por Jesús. Nada de lo profano contamina al hombre. La contaminación le viene de su propio interior, de sus conductas erráticas y de sus costumbres viciadas. Lo profano es el pecado del hombre. Él es el que le impide relacionarse con Dios y no el contacto con el exterior. También nosotros en nuestra iglesia y en nuestras comunidades deberíamos distinguir entre lo que es mandato de Dios y lo que son tradiciones humanas. Cuando estas tradiciones son elevadas a la categoría de absolutas, oímos esa famosa frase de «Los curas nos quitan la fe». ¿Dónde está la fe de nuestro pueblo? ¿Está en el ser de Dios, en las acciones del reino, en la enseñanza de Jesús? ¿O está en tradiciones que creemos inamovibles, pero que son perecederas? Y en otro orden de cosas, deberíamos de localizar dónde está nuestra impureza para saber en qué aspectos y comportamientos estamos alejándonos de Dios y por tanto debemos convertirnos. Os deseo un feliz domingo, un feliz día del Señor y también que la semana transcurra con tranquilidad y paz en vuestros corazones, en vuestras casas, en vuestros hogares. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, aquí el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.